Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 7, un capítulo donde vemos que Esteban está poniendo su defensa ante los líderes religiosos que lo tienen preso para darle muerte. Pero él sigue su defensa ante este concilio, pero va desarrollando con una gran maestría profética una línea de pensamiento que va desde Abraham hasta el rechazo del Mesías por parte de ellos mismos. Ahora vamos a ver en esta sección de la escritura, desde el verso 46 hasta el 53, hoy vamos a ver cómo este hermano retoma lo mismo que el apóstol Pedro le había dicho a la gran multitud, el mismo mensaje. Y es por eso que hemos dividido este mensaje en varias partes, porque habla varias secciones del mismo discurso de Pedro, pero un poco más extenso, para que estos líderes vean cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, va haciendo una obra a la cual termina y culmina con el Mesías. Entonces retoma la historia de la posesión de la tierra prometida y del templo como símbolo de la presencia de Dios. Sin embargo, Esteban deja claro que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, y que el verdadero tabernáculo de Dios es el cuerpo del Mesías. El templo terrenal fue una figura pasajera, una sombra que apuntaba al verdadero tabernáculo espiritual. David, aunque halló gracia delante de Dios, no fue quien edificó la casa, sino su hijo Salomón. Aunque así el testimonio profético afirma que Dios no habita en templos hechos de manos. Esteban concluye este tramo de su discurso con una denuncia directa a la dureza del corazón de los oyentes, comparándolos con sus padres que resistieron al Espíritu Santo al atribuir las obras de Dios al enemigo, rechazar al Hijo de Dios y perseguir a los que Dios le envía para hablarle la palabra del Señor. Así que vamos a leer la escritura desde el verso 46 en adelante, donde hemos visto que este relato que nuestro amado hermano Esteban está dando queda hasta que Moisés no puede entrar a la tierra prometida por la desobediencia a la roca, de no hacerlo conforme a como Dios le había mostrado y mandado. Entonces queda el mandato a Josué para que introduzca a los israelitas a la tierra prometida, y desplazando hacia los gentiles por medio de aquellas guerras. Y entonces dice que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres aquellos gentiles hasta los días de David. Y dice pues en el verso 46, leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que es la corrida de pensamiento de el discurso que está dando Esteban. Vamos a seguir con la persona de David. Ahora vamos a entrar en la persona de David, porque vemos cómo esa historia se enlaza con Josué, pero todo queda en Josué cuando Josué conquista la tierra prometida. Dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y luego leemos el verso 51, que dice Esteban a ellos: duro de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste.
Ahí está claro que nosotros vemos cómo la palabra de Dios a través de nuestro hermano Esteban les da un mensaje magistral, profético, teológico, un mensaje que va enlazado con las escrituras y lleno del Espíritu Santo, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Lo que el Señor le había dicho en el libro de Deuteronomio, bien claro que ellos tenían que circuncidar su corazón, pero el mismo Señor dice que Él le va a circuncidar el corazón a ellos. Es por eso que más adelante vamos a ver que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, se convirtieron al Señor, porque es el mensaje, como también vamos a ver que nuestro amado apóstol Pablo también se convierte por los mensajes que él escucha y por este mensaje magistral también que está dando nuestro hermano Esteban. Ahora, dice la escritura que dieron muerte al justo y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, ni la están guardando, porque Esteban le está dando este discurso para que vean que la ley bien claro apunta y apuntaba a Cristo. Vamos a ponerle este nombre a este devocional: el templo de Dios viviente y la resistencia al Espíritu Santo. El templo del Dios viviente y la resistencia al Espíritu Santo. Vemos este primer punto: el templo de Dios no hecho de mano, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Y lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces vemos que si hoy nosotros tenemos una casa física, un espacio físico para nosotros congregarnos, el templo de Dios somos nosotros. Somos la casa de Dios. Dios permitió que se edificara un templo físico, pero nunca fue su morada definitiva. El profeta Isaías lo afirma, como lo está diciendo aquí nuestro amado hermano. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66, verso 1, verso 2. Pero ¿qué es lo importante que dice el Señor? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5. Bienaventurados los pobres, los humildes, porque ellos recibirán consolación. Y que tiembla ante mi palabra. Aquellos que verdaderamente se llenaron de temor cuando escucharon el mensaje de la palabra de Dios. El verdadero tabernáculo de Dios es Jesucristo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese el pensamiento del apóstol Pablo, y lo recalcábamos muchas veces por acá, cómo el apóstol Pablo, los apóstoles Pedro y cómo Esteban, ellos verdaderamente, y los hermanos del primer siglo, ellos interpretaron todas estas profecías y la vivían, porque no es solamente nosotros ser eruditos, interpretar la palabra, sabernos toda la Biblia, sino cómo la empezaron a vivir, cómo la empezaron a proveer para su corazón, para su mente, cómo ellos circuncidaron su corazón y le dieron la entrada al Espíritu Santo para que transformaran sus vidas y le dieran un corazón nuevo para que Cristo habite corporalmente en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro templo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un hombre que tiene el Espíritu Santo, como lo dijo él. Yo también tengo el Espíritu. Juan capítulo número 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el verdadero templo, como lo dijo, destruiré este templo y al tercer día lo reedificaré. Entonces, la figura del templo que nosotros vemos y encontramos en las Escrituras, porque hoy no existe ya el templo, el tabernáculo fue destruido, vemos que todo eso apuntaba al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, quien verdaderamente iba a traer la gloria de Dios, como lo dice nuestro amado apóstol Juan. Vimos su gloria, gloria como unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la gracia. Es por eso que nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia del Señor. El templo espiritual, el cuerpo del Mesías y su iglesia. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el verdadero templo donde Dios habita. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La edificación espiritual ahora se da en su cuerpo, la iglesia, el nuevo templo donde mora el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se lo dice a los Corintios: amado amigo, tú que estás escuchando este devocional, esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, en su capítulo número 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es por eso que cuando el discurso que Esteban le está dando a estos hombres, le dice que vosotros resistís al Espíritu Santo. Hay personas hoy también que uno le predica y resisten al Espíritu Santo. No es al hombre, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, que toma la palabra y te la lleva a tu mente, a tu corazón, para destruir el corazón de piedra, destruir aquella fe que se ha edificado conforme a los rudimentos de este mundo, conforme al pensamiento de este mundo, psicológicamente, a tu manera. Es para que tú pienses a la manera como piensa Dios. El apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, del verso 21 en adelante, le dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta era la sombra que había de venir. Así que si tú simplemente estás creyendo en Dios a tu manera, haciendo obras, pero no ves que tú no eres templo ni morada del Espíritu Santo, Dios tiene que habitar en tu mente, en tu corazón. Tú sentir por medio del Espíritu Santo que eres un hijo de Dios, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. No es nuestra mente, no es las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, es el Espíritu de Dios que da testimonio. Este templo está formado por creyentes regenerados, como Esteban, quien moraba plenamente el Espíritu Santo en él. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver la gloria de Dios? Cuando nosotros verdaderamente le entreguemos nuestro corazón a Dios, temblemos delante de su palabra, seamos humildes de espíritu, como lo dijo nuestro amado profeta. ¿De quién se agrada a Dios? De aquellos que tienen humildad, que se humillan delante del Señor y reconocen su palabra y su poder. Ahora vamos a ver la resistencia al Espíritu Santo y el rechazo del justo. Que siga eso hoy vigente. La nación de Israel es un tipo del mundo hoy en día. Dios quiere darle a ver y entender a este mundo, a los que escuchan la palabra, que así como Dios prefiguró aquella nación en los tiempos antiguos y era figura del Cristo que había de venir, todas las cosas que ellos hacían, también esa nación era figura del mundo que nosotros tenemos hoy en día. El mundo lleno de maldad, de arrogancia, que rechaza al Mesías, que rechaza el Espíritu Santo. El mismo patrón de rechazo que sufrieron los profetas se repite en la línea de los
mismos líderes religiosos que resisten al Espíritu Santo. ¿Qué le dice nuestro amado hermano Esteban? Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Ahí está. Ellos ni siquiera guardaron la ley, eran simplemente, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados, que con la boca confesaban a Dios, pero con sus hechos la negaban. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La resistencia al Espíritu Santo es equivalente a la blasfemia, cuando las obras del Espíritu son atribuidas al diablo. Hay personas que nosotros le predicamos la palabra, le dicen, usted lo que son unos locos, unos demonios. Es lo mismo, el mundo sigue infectado con la maldad del pecado, está ciego. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro, mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio y condenación. Aquellas personas que rechazan el mensaje del Evangelio, blasfeman contra la palabra de Dios, no se arrepienten, si mueren en esa condición, se perderán. Dios les sigue hablando, aún así ellos siendo blasfemos, porque más adelante vemos cómo estos mismos líderes religiosos se dividieron y algunos se convirtieron. Pero ellos eran quienes rechazaban y blasfemaban contra el Espíritu Santo. Y el Señor se los dijo, si ustedes mueren en esa condición, rechazando al Espíritu Santo, rechazando la palabra, rechazando al Mesías, quedarán fuera del reino de Dios y serán reo al juicio eterno. Marcos 3:29. El apóstol Pablo también confirma que la ley fue dada por medio de los ángeles. ¿Para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Ahora fíjese que si nosotros vemos lo que dice el apóstol Pablo y cómo él apunta a lo que dice la palabra, ¿para qué sirve la ley? Eso es lo que Esteban le está dando a entender a ellos. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no fue dada para que ellos se justificaran. La ley fue dada para que ellos vean su condición y que la misma ley prohibía la justicia, que es por medio del Salvador. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Fíjese, a quien fue hecha la promesa, no al pueblo judío, sino a la simiente. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, yo me voy. Y entonces cuando yo esté con el Padre, ustedes se quedan aquí porque yo le voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. ¿A quién les cayeron? A los 120 en el Pentecostés. Y luego estos empezaron a pregonar el mensaje para que también Jesús le diese el Espíritu Santo de la promesa. Dice el apóstol Pablo, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Fíjese que se está hablando de Abraham en Génesis, pero verdaderamente la promesa se le da es al Cristo crucificado y glorificado. Y dice, y la ley fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Cristo es el mediador. Aunque antes hubieron muchos mediadores, porque Dios escogía, y estamos hablando ahora de la diversidad que Dios da ahora en este tiempo espiritual, porque ahora el Espíritu no solamente dentro del pueblo de Israel va a ser para los profetas, para los reyes y los sacerdotes, sino para todos aquellos que crean. Y ahora son añadidos los gentiles. Es lo que estamos viendo acá, estas maravillas, pero que quede claro que la simiente fue a quien se le dio la promesa. Los judíos no tenían el poder para que viniese el Espíritu Santo. Y es por eso que hablamos acerca de la profecía de Ezequiel 37. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 37 Dios le dice al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, profetiza, hijo de hombre. Ya Ezequiel estaba muerto para esto entonces. Profetiza al Espíritu y di al Espíritu, entra en estos huesos secos, muertos. Entonces, ¿quién fue quien le dio la voz de mando al Espíritu para que entrara en aquellos 120 en el Pentecostés? Pues nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene la palabra poderosa. No se vayan de Jerusalén, porque vosotros oíste de mí,
que viene la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ustedes van a recibir el poder, porque no es con espada ni con ejército. Entonces, bien claro, la promesa ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Si una persona no acepta a Cristo, no se rinde, no va a entrar el Espíritu Santo en su corazón. Una persona podrá tener el papá, la mamá, los hermanos evangélicos, pudiera tener hasta los vecinos. E incluso podría vivir dentro de una ciudad que todos sean evangélicos. Pero no es por medio de los evangélicos, no es por medio del pueblo, no es por medio de ser judío, no es por medio de pertenecer a una nación o de vivir en la tierra que está ya prometida. No, Jesucristo es el heredero. Jesucristo es quien es el que le fue prometido el Espíritu Santo y Él es quien lo da. Por eso que a Él hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque Él es que también perdona y limpia de pecado. Esa es la pregunta que los mismos judíos le hicieron a Jesucristo. ¿Quién te ha puesto como juez? ¿Quién te ha dado el poder para hacer todas estas cosas? ¿Quién te crees tú para perdonar pecado? Y Jesucristo le responde todas estas cosas. Y es lo que Esteban le está dando a entender a estos líderes religiosos que tienen los ojos tapados. La defensa de Esteban es un relato fiel de la historia de Israel. Está claro. Dios habla y de su resistencia constante al Espíritu Santo. Ahora, muchas personas quizás leen estos relatos y es el cuadro de la humanidad. Es lo que Dios quiere ver representado en cada uno de los corazones de aquellos que resisten al Espíritu Santo. Dios nunca quiso habitar en templos hechos por manos humanas, sino en templos vivientes. Y es por eso que el Espíritu Santo te está hablando, porque tú eres el templo de Dios, pero lo tienes ocupado por Satanás. Satanás habita en aquellos que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque fueron reos de maldición en el huerto del Edén por causa del pecado. Dios trajo la maldición de la muerte. Eso está bien definido hoy día en la sociedad y es una realidad. Es una realidad. Dice que por cuanto comieron del fruto prohibido, la muerte vino a cada uno de los hombres. La muerte fue pasando a todos los hombres. Así que el verdadero templo es Cristo. Y en Él se edifica una casa espiritual donde mora Dios por medio del Espíritu Santo. Así que si tú quieres que el Espíritu Santo more y viva en ti, tienes que aceptar a Cristo. Esta comprensión fue revelada en el antiguo pacto, fue prometida en el pacto davídico. Y dice así, segunda de Samuel, capítulo número 7, versos 12 y 14. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿De quién se está hablando aquí? Yo levantaré a uno después de ti. Bien claro lo dice aquí la palabra. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él edificará casa a mi nombre, que somos nosotros ahora. Y Dios comenzó con Él. Y dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí están las bendiciones espirituales que habla nuestro amado apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1. Las bendiciones que trae nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios eterno, el que se sentó en el trono de la eternidad. Y dice, yo le seré a Él por Padre y Él me será a mí por Hijo. A mi Hijo. Entonces, cuando el apóstol Pablo bien claro dice, yo y los hijos que Dios me dio. Y le dice, no toquéis lo inmundo y me seréis hijos e hijas, dice el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nuestro amado apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido hechos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese, este templo no es el templo de Jerusalén, sino el cuerpo glorificado del Mesías, quien habita toda la plenitud de Dios. Ahí es donde ahora nosotros le hacemos sacrificio vivo al Señor. Es donde ahora el Señor se regocija por nuestras alabanzas, por nuestra predicación, por nuestra oración, por nuestra búsqueda diaria, la lectura de la palabra. Estos son los sacrificios que ahora nosotros hacemos para el Señor. La resistencia a la verdad cuesta caro, como le costó a los líderes religiosos de aquel entonces. Ciegan sus ojos y rechazan al Espíritu Santo y también al mismo predicador, porque se confunden. Ahora, no es una simple exposición doctrinal que te estamos dando acá. No es una simple exposición doctrinal nada más. Es la verdad. Es la verdad. Es la palabra de Dios. Y luego,
cuando rechazan el Espíritu Santo, esto se convierte en una rebelión contra Dios. El pecado es rebelión contra Dios. La incredulidad la lleva por causa del pecado. Ahora, el creyente que ha sido regenerado es hecho parte de este templo vivo. Así que si tú quieres ser parte de este templo, tienes que quitar tu incredulidad del corazón, reconocer tu muerte espiritual y venir a Cristo que te da vida. Ahora, este templo vivo debe vivir consciente de que Dios habita en medio de su pueblo, que Dios está en medio de cada uno de nosotros y que está dentro de nosotros. No son estructuras físicas donde nosotros nos congregamos nada más. No, Dios está en medio de nosotros. Aquellos que no tienen a Cristo hacen ritos vacíos y muertos, porque Dios no habita en esos cuerpos, porque son reos del enemigo, sino que Dios habita en el Hijo, que es glorificado, y en aquellos que por la fe han sido unidos a Él. Somos parte de Él. Entonces, la historia se repite. Unos resisten al Espíritu Santo, pero otros son llenos del Espíritu. Escúchalo, amigo. La historia se sigue repitiendo. Hay muchas películas que acusan a los judíos, pero los judíos son y nada más el simple espejo de este mundo. Por eso Dios lo pone así bien claro. Muchos de ellos son partícipes de estas promesas y ellos son los que nos dejan la palabra de Dios, y muchos de ellos obedecieron a la fe. Es lo que tú tienes que hacer, no tomar el ejemplo de aquellos que lo rechazaron. Ahora, unos miran al templo físico, otros al trono celestial. Ahí está claro, unos resisten al Espíritu Santo, otros son llenos del Espíritu Santo. Unos miran al templo físico, otros al trono celestial. Unos cierran sus oídos, otros contemplan la gloria de Dios que está en Jesús a la diestra del Padre. Ahí lo dice bien claro la palabra. Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando que nosotros le glorifiquemos todos los días, le alabemos para que nosotros sigamos siendo llenos del Espíritu, y aquellos que escuchan la palabra se arrepientan y sean llenos del Espíritu. Es la palabra de Dios la que habla. Es la palabra de Dios la que rompe la roca que está en ese corazón, para que pueda entrar la Escritura y hacer el Espíritu Santo la obra en el corazón duro de piedra. Y entonces Dios le dio un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón donde el Espíritu Santo pueda habitar, y Dios le dé un nuevo espíritu, como lo dice Ezequiel 36, y esa persona nazca de nuevo y sea un hijo de Dios. Si tú eres esa persona y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó para darte el Espíritu Santo, y tú te has dado cuenta que tú no eres parte del pueblo del Señor, ni eres parte de su cuerpo, entonces no eres el templo del Señor y estás muerto espiritualmente, entonces Dios te hace una nueva criatura. Y ya te has dado cuenta que Dios le dio la promesa al Cristo glorificado y crucificado para que le dé el Espíritu a todos aquellos. Que la promesa no fue hecha a un grupito de personas ni a una nación, sino al verdadero Cristo, al Cristo resucitado y glorificado. ¿Para qué? Para que Él bendijera a todos aquellos que eran parte de su pueblo. Por eso dice el apóstol Pablo, y vino y os anunció a nosotros primeramente el Evangelio, y a vosotros que estabais lejos, a las otras naciones. Eso es a nosotros los que estamos por acá. Hemos recibido también esa promesa, que también es parte de todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio. Dios les bendiga. Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Vamos a orar, hacer una oración para que sea el Señor quien toque las mentes y los corazones de todos aquellos que escuchan la palabra. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído hoy en esta hora, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo toma la palabra, nos habla claro, Señor mi Dios. Cuán poderosa es tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Hoy, Señor, tú nos has hecho testigos suyos, Señor. Somos testigos tuyos, Señor, mi Dios amado. Testificamos esta palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, pero también para aquellos que están muertos en delitos y pecados, porque primeramente, Señor mi Dios amado, tú viniste a tu pueblo, tú te manifiestes en medio de tu pueblo, pero este pueblo, Señor, a la cual tú le has abierto los ojos,
ha venido a abrir los ojos a aquellos que están ciegos, porque lo dice tu palabra, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es por eso que te damos las gracias, Señor, porque tú abriste nuestros ojos y rompiste, Señor, mi Dios amado, las piedras de nuestro corazón, Señor, para que así tu palabra habitase en nuestro corazón y tu Espíritu Santo, y nos diera un espíritu nuevo, Señor. Gracias, Señor, por escoger a tu Hijo, Señor, el cual no se halló maldad ni pecado en él, Señor, mi Dios amado. Te damos las gracias que tú no escogiste a uno, Señor, mi Dios amado, que falló, sino a uno que fue tentado en todo y nunca falló, fue limpio de pecado, porque así nació y así se fue, sino que destruyó el pecado en la cruz del Calvario para que nosotros hoy gocemos de la promesa a quien le fue hecha a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pedimos, Señor, que aquellos que confiesan con su boca y creen en su corazón, Jesús, dale el Espíritu Santo, porque a ti fue que te fue prometido, Señor. Así como tú nos la dabas a nosotros, también esta promesa está para aquellos que se arrepienten, Padre amado, que se han dado de cuenta que ellos no son parte de ti, que no son parte de ti, Señor, que no son el templo donde habita Dios, sino que son religiosos nada más. Y aquellos, Señor, que están muertos en delitos y pecados, que son desechados por la sociedad, que no tienen esperanza, pero que se dan cuenta que la esperanza también es para ellos, que Dios los llama a que se arrepientan, a que sean parte del pueblo de Dios, porque la promesa es para todo y que su condición es así por causa de su pecado, la cual por Cristo es quitado, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.